Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 al 18. Amén. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de parte de Dios? Pocos. ¿Y el resto? No sé si hay coros invitados, no sé si hay un especial, un solista, no sé. Pero ¿cuántos quieren recibir palabra de Dios? Amén. La actitud con la que nosotros venimos a la casa de Dios va a ser importantísimo para recibir esa palabra. Más capazón chiktukikuna, Apocalipsis capítulo 3, Rixishkakanka y texto bíblico. Rizashon chiktukikuna, ñatau kabiltakuna uyarkangichari, kikimpag iglesiapi, de pronto maija shukti campaña, shukti conferencia pi uyarkangichari. Pero kunan kaichishi ya Dios pakshimita kutinjati rizashon, rikunga pagimatati ya Dios ya chachishanin kunan kaichishi piñukanchigman. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 18 manta rizashon chiktukikuna. Charenchikchoña. Amén. Ya Dios pakshimita rizashon. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice la palabra. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Señale esto: ojalá fueras frío o caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Cierra tus ojos un minuto. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi amado Salvador, por este maravilloso tiempo. Gracias, Cristo Jesús, por darnos el privilegio de poder estar en este lugar maravilloso. Padre, cada uno de los que hemos congregado esta noche, Señor, queremos gozarnos en tu presencia, y así como nos gozamos, Señor, queremos recibir una palabra poderosa que pueda transformar nuestras vidas, que pueda edificar nuestras vidas, que nos pueda desafiar, Señor amado, en el ministerio, que nos pueda desafiar como iglesia, Señor. No queremos estar en un lugar más, no queremos pasar desapercibidos, no queremos desperdiciar nuestro tiempo, Señor. Si estamos aquí es para recibir esa palabra que transforme vidas. Si estamos aquí es para recibir esa palabra que cambie, que transforme, que restaure, Señor. Prepara el corazón de tu iglesia. Prepara el corazón de tus hijos, Padre, porque hay una palabra poderosa, Señor, esta noche. Te damos gracias, Cristo Jesús. Mira las necesidades de cada familia y esta palabra toque sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alábele al Señor una vez más. Dele la gloria y la honra al que vive por los siglos de los siglos. Tiari Paichi, tomen asiento. Si me pueden confirmar cuántas iglesias hoy están aquí. Hace rato estuvo mencionando de Riobamba, de Pulucate, lo que avanzo a recordar. ¿Cuántas iglesias vinieron esta noche? Hay unas 7, 8 iglesias, aunque no en su totalidad, pero sus representantes y más los que siguen llegando. Este pasaje de Apocalipsis habla exclusivamente a la iglesia. Cuando dice a la iglesia de la Odisea es a la iglesia de Cristo, obviamente. Vamos a volver a leer este pasaje bíblico. El capítulo 3, leamos de nuevo el versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuántos han escuchado esto?
Muchas veces en la interpretación literal de la Biblia, cuando nosotros interpretamos la Biblia, muchas veces nos apegamos solo a lo que dice la Biblia y decimos, hermanos, tenemos que decidir si somos fríos o somos calientes. Cris Kashpa, Cris Shinalaya causai, Mana Cris Kashpa, Kashanishpaka, entonces mundo piña causai. Pero decisión tajapinakan y Chasnashino y Ascanchi mayormente, ¿cierto? Chasnashino y Ascanchi. Decide si eres cristiano, compórtate como cristiano. Si no vas a ser cristiano, bueno, dedícate al mundo. Hemos escuchado mayormente la interpretación de la palabra bajo ese contexto, pero la Biblia no está hablando de eso. Y allá Dios bakshimika mana chaimanta rimakunka. ¿Sabe por qué? De pronto maihankuna ningachari, pero siempre ñukanchi chaita y achaskanchi. Ari, porque hawaya ridaskamanta. Cuando nosotros empezamos a interpretar la Biblia y la profundidad y conocemos la cultura, conocemos la geografía, conocemos muchos aspectos en el entorno de la Odisea, vamos a entender mejor lo que la palabra de Dios nos enseña. Primero, ¿la iglesia de dónde era? La iglesia de la Odisea. Amén. Esa iglesia no era ni fría, pero dice, ni fría ni caliente. Pero y matanilla ya Dios Pakshimi, ojalá fueras frío. O sea, en otras palabras, debía ser frío o caliente. Pero no está diciendo como nosotros hemos entendido. Decide si vas a ser como cristiano o no vas a ser cristiano. No. La Biblia no está hablando de una decisión si eres frío o caliente. La iglesia tiene que ser fría o la iglesia tiene que ser caliente. ¿Me pueden entender eso? Escúcheme. La iglesia tiene que ser fría o la iglesia tiene que ser caliente o no. Vayan con una... no dice eso. Vuelvo a repetir, y por eso mi tema de esta noche es: ¿una iglesia fría o caliente? ¿Cómo quiere usted que sea su iglesia? ¿Una iglesia fría o una iglesia caliente? Usted quiere que sea una iglesia caliente. ¿Cuántos quieren que su iglesia sea caliente? ¿Y cuántos quieren que su iglesia sea fría? Nadie. Yo sí sueño que mi iglesia sea fría. Yo sueño que mi iglesia sea fría. Es que nosotros hemos entendido durante años que caliente es estar bien en el espíritu. Y hemos creído durante años que estar frío es estar apagado, muerto espiritualmente. Y no es así. Porque si usted piensa, los que manejan un poquito la gramática bíblica, cuando la palabra dice ojalá, ojalá taca, kispichari, chiricanguiman o kunuscanguiman, cualquiera de las dos está bien. ¿Qué es lo que prohíbe la Biblia? ¿Qué es lo que prohíbe el ángel de Jehová? Que no seas tibio. Pero dice ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. ¿O no? Yo sí sueño que mi iglesia sea fría, pero también sueño que mi iglesia sea caliente. Una iglesia tiene que ser fría, una iglesia tiene que ser caliente. Y me dirá: pastor, ¿con qué locura sale? No salgo con ninguna locura. Salgo con lo que dice la palabra de Dios. La Odisea, ¿cómo les pongo ejemplo? Nosotros estamos en el centro, ¿no es cierto? En el centro de la ciudad. La Odisea era como esta parte, el centro de la ciudad. Casi más o menos a unos 15 kilómetros. Vamos a hablar como el norte. Estaba Hierápolis. Y a otros 12 kilómetros estaba Colosa. Vamos a poner ejemplo del sur. No sé si me pueden captar. Centro. Hierápolis es como donde está el terminal, el norte. ¿Ya? Colosa es como estar por el Guasmo, por el sur, ¿no es cierto? Por la perimetral. Así estaba Colosa. Y la Odisea estaba ¿dónde? En el centro. Escuchen esto. Si usted no me cree, investigue un poco. Lea un poco el contexto geográfico de la Odisea. Y cuando usted lee un poco el contexto geográfico de la Odisea, va a entender lo que yo le estoy diciendo. Escúcheme esto. La Odisea acá, el centro de la ciudad Pishinalaya, Micarca. Su pueblo, Hierápolis, norte, terminal, Shinalado, Mantiarca. Su pueblo, Colosa, Nishkaka, Chayca, sur, lado, Shinalaya, Micarca. Entonces la Odisea Caichaupi, centro de la ciudad Shinalaya, Micarca. Uya con Gichichu, Uya Paichicaita. ¿Sabe qué tenía Hierápolis? Hierápolis tenía
vertientes de agua fría. ¿Sabe qué tenía Colosa? Colosa tenía vertientes de agua caliente. Conozcan la historia, lean la historia. Los que les gusta leer la historia, de investigar un poco, y van a encontrar esa verdad. Hierápolis, no se olviden, tenía vertientes de agua fría. Colosa tenía vertientes de agua caliente. Pero ¿sabe cuál era el problema de la Odisea? La Odisea no tenía agua. La Odisea no tenía agua. Pero antes de continuar la historia, la Odisea era un pueblo próspero. La Odisea había sufrido un terremoto en el año 60 después de Cristo. Hatun Yakita Parkakura. ¿Y sabe cómo se construyó la Odisea? ¿Se acuerdan el terremoto del 2016 o 2017? 2016. ¿Se acuerdan en abril del 2016 el terremoto en Manabí? ¿Las ayudas de dónde vinieron? Las ayudas vinieron de todo el mundo. Y sabe, la Odisea no necesitó ayuda de ninguna parte, porque era un pueblo poderoso económicamente. Por eso, antes de continuar la historia, vuelva a Apocalipsis y usted lea lo que dice el capítulo 3. Usted lea lo que dice el verso 17, para que entienda lo que estoy diciendo, que en la Odisea era un pueblo de harto dinero, era un pueblo de riquezas, era un pueblo de abundancia. Alguien puede leer el verso 17 conmigo. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad. Wow, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. En esa ciudad había harto dinero. En esa ciudad eran prósperos. Es que la Odisea no solamente tenía los mejores bancos de esa época, la Odisea tenía la mejor medicina de esa época. Habían hecho un colirio, un ungüento para los ojos, porque en el desierto el polvo y el intenso sol sufrían bastante de la vista, y ellos eran pioneros en la medicina. Ellos trabajaban en los textiles, y las mejores telas de la Odisea, las mejores telas eran de la Odisea. Y esos no eran telas como nosotros hoy vemos, eran piel de cabras, era un pelaje negro. Escúcheme, la Odisea tenía la mejor fábrica de textiles, la Odisea tenía la mejor medicina, la Odisea tenía mucho dinero. Pero ¿sabe lo que no tenía? Parece Durango, no sé si hay alguien de Durán aquí. Perdón, mi hermano, que compare con Durán. Ya tienen agua Durán, aunque sea agua de lluvia, varón. La Odisea no tenía. Oiga, pero era un pueblo de. Entonces, cuando son pueblos de dinero, no se quedan sin agua. Ellos fueron a 10 kilómetros. Escúcheme esto. Ellos empezaron a sacar agua de distancia de 10 kilómetros. Hicieron ductos de piedra, como cajones de piedra. Y en los 10 kilómetros, para que llegue el agua a la Odisea, ¿cómo llegaba con ese sol tan grande que hay en el desierto? No sé, más nakunatikankunaka, de pronto, achka inti rupi rurakpika, yavita paskaspaka, imati punta yaku kayukshin. Tibia, nacho, rupagya. Es agua soleada, sirve para el consumo humano. Balincho biangapak yanungapak mana. Chayakutaki maruranchi. Pasachinchi. Escúcheme esto, continúo con la historia. La Odisea no tenía agua. ¿Qué estaba al norte? No, pero sí, ¿qué pueblo estaba al norte? Hierápolis. O Hierápolis, perdón. ¿Qué estaba al sur? Colosa. ¿Qué tenía Colosa? Vertiente de agua caliente. ¿Qué tenía Hierápolis? Agua fría. Mi pregunta es: en un día intenso de calor, cansado, con ese sol fuerte, ¿cuántos buscan refrescarse en agua fría? ¿Cuántos disfrutan meterse y va a darse un baño de agua fría? A lo menos en esta ciudad que hace mucho calor, ¿cierto? Cuando llegamos a la casa y nos pegamos un baño, ¿cómo sentimos? Eso es la palabra. Sentimos frescura.
sentimos frescura y a veces decimos, me voy a refrescar un poco, ¿no es cierto? Es que el agua fría, ¿qué hace? Refresca. Y ahora en Colosa, ¿qué había? Agua caliente. Y perdóneme, cuando hay agua caliente natural, ¿para qué sirve? ¿Qué es agua caliente? ¿Qué son? Aguas termales. ¿Y las aguas termales para qué sirve? ¿Para qué sirven las aguas termales? No sé si alguien se ha ido a Yanayaco en estos años. Cuando decimos para los huesos, ¿qué queremos decir? Que el agua caliente, el agua termal es medicinal. Escúchenme, los caminantes del desierto, ñaupa tiempo cuna, desierto tapuriscuna acá, contentariscuna, Hierápolis manchayaspa y mamanda contentariscuna. Porque ahí iban a refrescar, porque había agua fría. Cuchicuriscuna, se ponían contentos y felices porque llegaban a Hierápolis y en Hierápolis había agua fría que podía refrescarse. Amén. Cuando los enfermos llegaban a Colosa, en Colosa se gozaban, porque en Colosa podían encontrar ¿qué? Sanidad. Y si usted vuelve al libro de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Escúcheme, iglesias de Cristo, las iglesias que están aquí. Una iglesia no está para entretener a la gente. Una iglesia no está para divertir a la gente. Una iglesia no está para hacer un espectáculo. Una iglesia está para sanar el alma de un enfermo o para refrescar el alma de alguien que lo necesita. Eso quiere decir, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá sanaras el alma herida, ojalá refrescaras el alma del cansado. Pero hoy en día las iglesias están como la Odisea, ni refrescan el alma, ni menos curan el alma. Amén. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren que su iglesia sea fría? No me entendieron, ¿no es cierto? Porque algunos todavía dicen no. ¿Cuántos quieren que su iglesia sea fría? Yo quiero que mi iglesia sea fría, porque cuando mi iglesia es fría va a refrescar el alma de la gente que entra por esa puerta. Amén. Y si mi iglesia es caliente, va a sanar el alma herida de la gente que entra por esa puerta. Pero lo que yo no quiero de mi iglesia es que sea una iglesia tibia, porque la iglesia tibia ni refresca ni sana. Y mi pregunta es, ¿su iglesia está refrescando o está sanando? ¿Qué está haciendo su iglesia? ¿Qué hace su iglesia? ¿Sana el alma del herido? ¿Qué hace su iglesia? Refresca el alma del herido, del cansado. Lamentablemente nuestras iglesias están descuidando y la iglesia de Cristo se ha vuelto una iglesia tibia. No es ni fría ni caliente. Es lo que quiero que hoy usted conozca. Quiero que conozca algo que dice la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 16 versículo 26. Mateo capítulo 16 versículo 26. La palabra de Dios dice, leamos juntos por favor. Ñachu charingichi ya Dios pakshimita. Kasnani ya Dios pakshimi. Tukuikuna ya changichi. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Y perdiere su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme sus obras. ¿Qué recompensa tendrá el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Kunan hay tiempo, ñukanchi krikudaka, lamentablemente materialistas tukuskanchi. Perdóneme una cosa, mis hermanos. Hoy en día nos contentamos que en el medio indígena hay gente próspera, hay profesionales, hay empresarios, hay políticos y nos gozamos que hay. Contentarinchi, ñukanchi una pura parte manta. Tían empresarios, tían políticos,
tian profesionales, iñukan chipaka, kushikuikan. Pero lamentablemente, lo que dice la palabra, hace falta muchos obreros para la mies. Lamentablemente hace falta gente comprometida, dedicada y entregada al ministerio. Kunan hay tiempo que ya no hay cómo hacer vigilias, ya no hay cómo hacer ayunos, porque kunan kasnashina, kunan tuta shinalaya, chasnachu samunkuna shugayuno pa, chasnachu rikurinkuna, imamanta shugayuno munkamana samunkuna, imamanta manapita negocio pisakito kuspa. Shukti palabra pinishpa kuskimanta. Imamanda mana bakarinchi shuk vigilia pi. Imamanda shuk estudio bíblico takamana katinchi. Ñuka siempre niña, a veces ñuka iglesia pi. Maihan kuna kani, es que tú eres pastor, ñu comita mañana baliñani mata ñuka yache tukunika. Kungarini llamari pastor, intindi pairi nispa. Y ñuka siempre niña, pero shuk parlo taka kungarin konacho. Parlo taka mana kungarin konacho. Kusa rimaskata nya hasta joven kayoras manta mi yari konkona. Pero ya dispaksimika mana sakirinka. Shug estudio baka mana rikurinkuna, shug ayuno baka mana rikurinkuna, shug vigilia baka mana rikurinkuna. Pero shug evento kasnashina evento baka tukuikuna. Ari aji mi cansa muna. Pero kikin pakause piyaya Dios paksimita hapispa wakichispa. Paipa obra taruraspa kasumang mikan. Pero si tú vienes a un evento como estos, solamente a distraer, solamente a curiosear, solamente a ver quién predica, a ver quiénes cantan, usted ha perdido su tiempo. Yo sé que usted no vino para eso. Usted vino para ver la gloria de Dios. Usted vino a recibir palabra de Dios. Usted vino para ver esa poderosa palabra en su alma que pueda cambiar su vida. Yo sé que estoy frente a muchos líderes aquí. Yo sé que estoy frente a muchas iglesias aquí. Tengo el gusto y el placer de estar aquí con algunos pastores en esta noche. Y les voy a decir una cosa, iglesia. Si nosotros no estamos refrescando el alma, si no estamos curando el alma, no estamos haciendo nada como iglesia. Amén. Podemos hacer muchos eventos, pero si verdaderamente la iglesia no está cumpliendo el objetivo, yangaya mi matapishura conchi. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que entender en todo esto, lo que la palabra de Dios nos enseña. La Odisea pensaba que estaba bien. El verso 17, lea de nuevo. No pierda Apocalipsis, regrese a Apocalipsis. La Odisea pensaba que estaba bien. ¿Cuántos creemos que estamos bien? A veces decimos, oye, yo estoy en la mejor iglesia. Yo le voy a decir una cosa. No me pregunte dónde, porque no voy a decir dónde. Yo estuve en una ciudad aquí, yo estuve en una iglesia en esta ciudad hace un tiempo atrás. Después de haber dado la enseñanza, me invitaron a quedarme en una reunión. Estaban construyendo la iglesia, y aquí hay muchas iglesias que se construyeron ya, ¿no es cierto? Estaban construyendo la iglesia y perdón ser infidente en esto. Los hermanos no tenían los recursos para botar la losa de la iglesia y un hermanito dijo, hermano, si no tenemos plata para la losa, tenemos que pongamos techo nada más, porque en la losa vamos a gastar más dinero. Y los que conocen esto saben muy bien que en la losa se va más dinero, ¿no es cierto? Y un hermanito dijo, pongámosle techo. Y cuando un hermano se levantó atrás y dijo, ¿cómo es posible que nuestra iglesia vamos a poner techado? Si nuestra iglesia tiene que ser la mejor de Guayaquil. Wow. Hoy en día se construyen iglesias para ser mejor que otra. Hoy en día se cree que están bien porque tienen una iglesia grande. Hoy en día se cree que está bien porque la iglesia es de 2 pisos o 3 pisos. No sé. No sé si la mejor iglesia es la iglesia que tiene más pisos. La mejor iglesia siempre va a ser aquella que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. La mejor iglesia va a ser aquella que tiene la presencia de Dios. La mejor iglesia va a ser aquella que se cumple la palabra. La mejor iglesia es aquella que se humilla delante de la presencia de Dios. No importa si la iglesia es pequeña, no importa si la iglesia es grande,
No importa si la iglesia está en el sur, en el norte, en el centro. No importa si la iglesia está en el campo. Cuando la iglesia tiene la presencia de Dios, puede decir que es la mejor iglesia de Cristo. Alábele al Señor. La Odisea pensaba que estaba bien. No sé si esto les pasa a los pastores, pero a veces a nosotros los pastores, cuando vemos la iglesia llena, nos contentamos, ¿no es cierto? Pero así está ya pica asustarenche. Pero pregunto yo, cuando una iglesia está llena, ¿está bien? Cuando una iglesia está llena, ¿está bien? ¿Está bien la iglesia? Una vez escuché a un hermano y le voy a decir esto. Uno decía, uy, esa iglesia es hermosa. Vea, tienen coro, tienen conjunto, tienen solista, tienen dúo, tienen todo, dice. Y la gente cree que por tener coro, por tener solistas, por tener coro caballeros, por tener grupo folclórico, por tener ministerio la gente cree que la iglesia está bien. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Samuel? Dios le dijo, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es que por iglesia con alta, wow, qué bonita iglesia. Y nosotros todavía arrendando de pronto una iglesia chiquita y pensamos que estamos mal. Y de pronto vemos a unas hermanas del coro, wow, ya llevan 4 volúmenes y nosotros nada. Perdóneme, no podemos pensar que una iglesia está bien porque la iglesia tiene una estructura grande. No podemos pensar que la iglesia está bien porque el coro tiene 4 volúmenes. Porque la Odisea pensaban que estaba bien. Escúchenme, vuelvo a repetir lo que Dios le dijo a Moisés. Dios no mira lo que mira el hombre. Yo puedo ver a mi iglesia en Mandá que está llena, pero eso no me puede alegrar, porque yo no conozco sus corazones. ¿Sabe cuándo a mí me va a gozar y me va a dar un gozo tan grande? Cuando crea y vea en mi iglesia que la gente está llena de la presencia de Dios. ¿Sabe cómo se ve una iglesia llena de la presencia de Dios? Himalaya Tiricur en su iglesia hay presencia tacharespica. Cuya tian. Unidad tian. Cuando una iglesia está llena de la presencia de Dios, perdónenme mis hermanos, hay amor, hay unidad, hay compañerismo. Cuando una iglesia está llena de la presencia de Dios, perdónenme, una iglesia llena de la presencia de Dios no es la que más brinca. Una iglesia llena de la presencia de Dios tiene madurez. Mana wawayan kunaka. Mana ni kun kunaka kaiwata kamaya. ¿Cierto? ¿Cierto, diáconos? Mana koro kunaka yakirishpa kausan kunaka. Mani mata ni napa. Hawaya yakiris kunatian, pero mana kikinkuna nyuka iglesia manta rimakoni. Maihan koro kunaka hawaya yakiris kunatian, ¿cierto? Mani mata ni napa. Ichay hawapish kasnanis kunatian. Taitamito rico con miñuka mani mata charinika. Pero ni siquiera con gusto huyaywan saludana tamana saludan kuna. Entonces ñuka iglesia está risingichim entonces. Pero cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de una iglesia que sabe perdonar cuando alguien le ofende. Amén. Hablamos de una iglesia que sabe estar unida. Perdónenme, hermanos, para que la iglesia de Pentecostés sea llena del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Tandaya, shuyuyay, yamikarkakura. Por eso les digo que la presencia de Dios está en una iglesia que sabe amar, está en una iglesia que sabe perdonar, está en una iglesia que tiene esa presencia, esa madurez de parte de Dios. Una iglesia tibia no ora, una iglesia tibia no ayuna, una iglesia tibia no escudriña la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿tu iglesia es caliente? ¿Tu iglesia es fría? ¿O tu iglesia es tibia? No me respondan. Solo queda en su corazón. ¿Cómo es tu iglesia? Si la iglesia tibia es la que no ora, la que no ayuna, la que no vigila, la que no escudriña la palabra. Si una iglesia tibia lleva amargura en su corazón,
resentimiento, falta de perdón. Mi pregunta es si su iglesia refresca el alma o sana el alma o simplemente es tibia. Ahora, manani kunika, perdona paichikaita. Manani kunika por estructura como iglesia. ¿Quiénes hacemos iglesia? ¿Quiénes somos iglesia? Nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿usted es frío o usted es caliente? ¿Usted refresca el alma o usted sana el alma? ¿Usted lleva una palabra que refresca? ¿Usted lleva una palabra que sana? ¿O usted es una persona tibia? Porque dice la palabra que a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Y sabe qué significa un vómito? ¿Qué significa un vómito? Desechar. Y cuando usted ve ese vómito, ¿qué es? Repugnancia. Eso, perdone, no sé cuántos viajando a la sierra vio a alguien que se puso a vomitar al lado suyo. ¿No ha visto a alguien vomitando al lado suyo? Y usted que dice, ay Dios mío, qué rico. ¿Ah? Usted disfruta. Usted disfruta. ¿Qué siente? Eso siente Dios. Eso siente Dios. Cuando la iglesia no sabe perdonar, cuando la iglesia no sabe amar, cuando la iglesia no sabe vivir en unidad. Eso siente Dios cuando la iglesia es tibia. Amén. Si nosotros sentimos asco al vómito, ¿cuánto más la presencia de Dios? Dice la palabra que Dios es santo. Y así como Él es santo, también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Rey? Este Apocalipsis 13:17 dice: la Odisea creía que estaba bien. Mire lo que dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo. Yo no necesito nada, dijo la Odisea. Y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe? El ángel no le estaba hablando económicamente. Escúchenme una cosa. Bendito sea Dios que todo el pueblo indígena hoy en día es bendecido económicamente. Pero si tuviéramos, si espiritualmente fuera como el dinero que tenemos, mejor, ¿no es cierto? El sabio Salomón decía, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Si espiritualmente fuéramos como con el dinero que tenemos, estuviéramos bien, de maravilla. Pero lamentablemente, escúchenme, espiritualmente somos pobres, espiritualmente desventurados, espiritualmente desnudos. Aunque materialmente tengas dinero para vestirte bien, aunque materialmente manejes un buen carro, ¿sí o no que todos esos carros que están afuera son del pueblo indígena de Guayaquil, ¿no es cierto? Ahí afuera hay un carro más bonito que otro. Ahí hay carros habrá un carrito de $2,000 afuera. Alguien vino con un carrito de esos Lada del año 92. Alguien tiene un Toyota Hilux aquí. Amén, diga. Alguien tiene una D-Max aquí. Amén, diga. Alguien tiene acá un Corsa Evolution, un Aveo con aire acondicionado. Amén, diga. Si así fuera nuestra vida espiritual, eso le está diciendo a la Odisea. Dicen que tienen plata, dicen que tienen todo, pero ustedes son desventurados, ustedes son miserables, ustedes son pobres, ustedes son desnudos. Eso le está diciendo el ángel de Jehová. En otras palabras, ¿para qué sirve la plata? ¿Para qué sirve el dinero? Si la Odisea era un pueblo próspero, acuérdense. La Odisea tenía el mejor textil, tenía la medicina. La Odisea tenía los mejores bancos. Ellos reconstruyeron la ciudad. Al Ecuador, cuando sucedió el terremoto, vinieron ayudas de todo el mundo. ¿Sí se acuerdan? Tu cuidado manta ayudas Cachamórica. Pero la Odisea no necesitó ayuda de nadie.
ellos solitos reconstruyeron la ciudad porque tenían suficiente dinero. Pero ¿para qué sirve el dinero? ¿Qué decía Mateo? Que aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma. A veces yo le digo con ironía a la gente, Maijacona caña con tiempo, a veces ya tapi caña hasta aspa, cementerio que aspa terrandi España chariconcona. Maijacona cacay ya piti, ya parque de la paz chariconcona ya. Pagariconcona, Nacho. Maijacona caña tú que pagas ya parque de la paz, man. Ya ni siquiera van al cementerio general. Allá van los pobres, ¿no es cierto? Y como nosotros no somos pobres, parque de la paz. Ña kikin, ña aspata randis kakakpi. Así tawan Randy, para que haga su bóveda con garaje. Así tawan Randy. Oku bóveda pica closet tachura y chai pituku y camba ropa tuku tapangi. Mahakuna kaya Randish katachani, ¿cierto? Apa pai chitukuita. A mí mata kai pisaki chicho. ¿Para qué sirve el dinero? Y ma paktibalin kuskita charis papis. Su iglesia achka kuski charis papis y ma paktibalin. Nyukanchi krikuna achka kuski charis papis. Achka kuski tamaskas papis y ma paktibalin. Si mana sugayuno masamonchika. Ayuno pasca mana tiempo charinchi. Vigilia pasca mana tiempo charinchi. Su evangelismo mana tiempo charinchi. Evangelismo explica anchay pisi mana pudinica, rimanat mana valinica, pinganica, pero negocio pasca que chuayapi rimas pachuhatungi. A evangelismo pasca mana pudingica, mana castellano taji rimangica. Taita Dios ta sirvinga paja pretextos ta churangi. Pero kuskita ruranga pasca, aunque enfermo, aunque sea como sea, kuski maskanaman kazukshingi. ¿Crees que estás bien? ¿Crees que tu iglesia está bien? Hoy les desafío. Hoy les pregunto si su iglesia es tibia o su iglesia es caliente o es fría. Yo quiero que la iglesia de Cristo tiene que ser caliente y fría. Porque debe ser una iglesia que refresque y una iglesia que sane. Pero no debe ser una iglesia tibia. ¿Cuántos tibios hay esta noche? Ninguno, aleluya, pastor, qué bendición. Lo que tenemos son un pueblo decidido y comprometido con el Señor. Amén. ¿Cuántos comprometidos con Dios hay esta noche? La Odisea se preocupaba más de lo externo. La Odisea se preocupaba más de lo de afuera. Se preocupaba más lo de afuera. Mateo libro Tamascapachi, ratito, regáleme 5, máximo 10 minutos. Yo sé que de pronto están desesperados porque van a cantar especial. Rimas Ayach. Hipatakamana invitan a kunak. Mateo capítulo 25, Ñacho Charinchi. Amén, gloria a Dios. Ya les doy el texto exacto. Ya Dios Paximi Kasnanin. Perdón, Yukamas Kaskani Shukti texto, capítulo 23 Kaska. Mateo capítulo 23. Ñacho Charinchi, verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Mas na kunati de pronto maihan que quem pastor kamba wasima shamupi, shug líder, shug visita kamba wasima shamupi, intero pamba wasi pikapika imata rankuna. Ratito roupa chay pitiakpi, zapato kuna chay pitiakpi, plato mikuna chay rigado kakpika, ratito hapin kuna, cash cuarto mensitan kuna, sabanawan tapan kuna, uku kama takachan kuna. ¿Para qué? Para que parezca bien, para que parezca limpio, ¿no es cierto? Ratito. Cama ocupi libre, plato kuna, zapato kuna. Porque su visita chayamukpi, amapingi te pasangapa, ¿cierto? Visita shamukpi, casi con calaja, ordenadito ta. Ordenado chocanche huasica. ¿Qué está esa casa? Esa casa simplemente han escondido, han tapado. A veces wambra kunaka, mana hija, wasita ficha kuspaka. A veces mana ni siquiera polvo taka kanjaman jukshichi, basura taka mana kanjaman jukshichi, maiman chichuran. La doman, mueble ocuman, mesa ocuman, cama ocuman. ¿Está limpia la casa? No. ¿Qué hicieron? Escondieron la basura. Hay muchas iglesias que terminan escondiendo la basura. Hay muchas iglesias que ocultan el pecado. Hay muchas iglesias que esconden el pecado. Hay muchas iglesias que parecen limpias por fuera. Pero escúcheme lo que dijo una vez más, lo que dijo Dios a Moisés, a Samuel. Dios no mira lo que mira el hombre. Ñukanchi rikuipika alaja kri, alaja wauki, alaja pani, alaja iglesia. Ukushunguka Himalayatikan. Ñukanchi alma que Himalayatikan. Ese es el problema de la Odisea. La Odisea se preocupaba de lo de afuera, pero no se preocupaba de lo de adentro. Ñukanchi iglesia con una calaja, muchucito pintado. Seguro. Alaja cómodo, sillas, maijan con una charincuna. Ñukanchi iglesia con una calaja, de pronto ya está pica entablado, mármol. Con una iglesia con una calaja, cielo raso chorado, cielo falso, nishka. Alaja recuerden nacho. Pero ukushungu ka Himalayatikan. Himalaya kang itaita Dios pañao pakpika. Himalaya tikanchi itaita Dios pañao pakpika. No hace falta que usted me responda, simplemente que quede en la conciencia de su corazón cómo estás delante de la presencia de Dios. Hay hijos que no respetan ni obedecen a sus padres, pero sin embargo están haciendo teatro, coreografía aquí. Amén. Hay matrimonios que vienen discutiendo, peleando en la casa, pero sin embargo pasan aquí, son coros caballeros, son coros de damas. Hay hermanos que no se llevan entre los propios hermanos, ni en la propia familia. Mana ni siquiera saludan kuna huyaywan, pero sin embargo son líderes, sin embargo son predicadores, sin embargo llegamos a la iglesia como si nada. Y uyanchi allí cascata, allí chucanchi, no estamos bien. Estamos siendo una iglesia tibia, y a la iglesia tibia que dice la palabra, lo vomitaré de mi boca. Deja de ser tibio y conviértete en una iglesia fría o en una iglesia caliente, pero tibio jamás. Amén. Alábale al Señor. Les había pedido 5 a 10 minutos. Y esta parte para mí es importante, lo que dice este Apocalipsis del verso 18. Este Apocalipsis 3. Dice el ángel de Jehová a la iglesia: por tanto yo te aconsejo. Y escucha el consejo que da el ángel a la iglesia. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico. Escuchen, de mí compres oro refinado con fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas rápidamente. Número 1, compra oro refinado con fuego. Número 2, vestiduras blancas. Número 3, un colirio
para que tus ojos vean. El oro refinado con fuego, ¿sabe lo que es? El oro refinado con fuego es la pureza. ¿Sabe cómo limpian el oro cuando pasan por él? Fuego. El oro refinado con fuego es pureza. Pero lamentablemente la iglesia de Cristo entendió al revés. Pereza. Pereza para orar, pereza para cantar, pereza para venir al culto. La iglesia no debe ser perezosa. La iglesia debe tener pureza en su alma. Amén. El oro refinado con fuego, dice Pedro, es la fe. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Si alguien tiene Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice que nuestra fe va a ser probada como el oro es probado con fuego. Amén. Una iglesia tiene que ser de fe. Una iglesia debe vivir en la pureza de su corazón. Eso es lo que Dios espera de la iglesia. No quiere una iglesia grande, una iglesia hermosa, una iglesia de 2 hectáreas. Porque esta estructura aquí se va a quedar. Amén. Señor Jesucristo, Shamuy Punja acá. Paipa pueblo ta apana punja chayamukpika. Hatun iglesia kunaka ringacho. Kimsa piso, chusco piso, iglesia cuna ringacho. Perdóneme, chaituco iglesia cuna, la estructura se queda. La iglesia que se va somos nosotros. Y para llegar al reino celestial no puede ser tibio. Tienes que ser frío o tienes que ser caliente. Amén. Tienes que sanar o tienes que refrescar. Una de las dos cosas tienes que hacer, pero tibio jamás. Y necesitas fe. Y necesitas pureza. Eso significa el oro refinado con fuego. La vestidura blanca. La vestidura blanca según Apocalipsis. El mismo Apocalipsis indica lo que significa vestidura blanca. El mismo capítulo 3 versículo 4 y 5. Apocalipsis 3, 4 y 5 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. En Sardis había gente que no había manchado su vestidura blanca. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaban viviendo ¿en qué? En pecado. Que habían cuidado la pureza, que habían cuidado la santidad. Amén. ¿Cuántos tienen limpio su vestidura blanca? ¿Cuántos tienen limpio su vestidura blanca? Nadie. Ama su tachichicho. ¿Cuántos tienen limpio su vestidura blanca? ¿Cuántos tienen manchado su vestidura blanca? Muchas veces nos sentimos confrontados. Muchas veces nos sentimos desafiados. Y déjeme decir una cosa, yo no sé si estás manchado de pecado. Y dice Jeremías: aunque te untes jabón y te bañes con lejía, la mancha de tu pecado prevalece. Pero cuando tú llegas a Cristo, pero cuando tú te arrepientes, cuando reconoces tu pecado, cuando entiendes que solo Cristo puede limpiar la mancha de tu pecado, jamás te vas a avergonzar, porque solo Cristo puede limpiar tu alma. Alábale al Señor. Alábale al Señor. La vestidura blanca. Jesús contó una parábola de aquellos que no estaban vestidos para boda. ¿Cómo se viste una novia? De blanco, ¿no es cierto? Y la iglesia es la novia ¿de quién? La novia de Cristo. Y la iglesia, siendo la novia de Cristo, ¿a dónde vamos? A las bodas del Cordero. Mi pregunta es: ¿estás preparado para las bodas del Cordero? Si tu vestidura no es blanca, no vas a entrar a las bodas del Cordero. Si tus vestiduras están tan manchadas, vas a quedarte. Pero si tu vestidura está en pureza, escúcheme, iglesia de Cristo, estás preparado para cuando Cristo venga. Hay muchos que no les gusta escuchar de la escatología. Pongámonos de pie. Hay muchos que no les gusta escuchar de la escatología porque les da miedo. Les da miedo. Hay muchos que no les gusta escuchar sobre la venida de Cristo porque les da miedo.
La iglesia de Cristo no debe tener miedo. La iglesia de Cristo debe estar gozoso sabiendo que Cristo muy pronto viene. Amén. La iglesia de Cristo debe estar preparada. Esta noche es una noche que quiero desafiarles a ustedes para que esta palabra no vuelva vacía, y como dice la Escritura, no volverá vacía. Solo les invito a que cierren sus ojos. Lo tercero que era el ungüento. El ungüento es para abrir nuestros ojos, para darnos claridad y entender lo que nos hace falta. Y mati guillaco en cancha iglesia. Y mati guillaco en causa y pi. Allí chupuricuni taita Dios pañao pahpica. Allí chu causa cuni taita Dios pañao pahpica. Ari pandarin chingui. Kuchayukuna mi canchi. Señor Jesucristo, nirka kasnashina fariseo kunata. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Yo sé que tú cuicuna mi y mapi pandaris kakash. Pero causeita taita Dios kungakama. Oportunidad ta charinchi cada puncha cada chishi. Taita Dios paña upagman kuchuyangapak. Ama causasunchi. Tibio Shinalaya. Causación en humildad, en amor. Vivamos en comunión, iglesia de Cristo. Esta noche te invito a que levantes tu mano. Las iglesias que están acá, las diferentes iglesias que están aquí, díganle al Señor: Señor, yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que sane, una iglesia que refresque. Pero no quiero que mi iglesia sea tibia. Dígale al Señor. Repita conmigo: yo quiero esta noche, Señor, que mi iglesia sea una iglesia que sane o que refresque. Pero no queremos ser una iglesia tibia. Perdona, Señor. Yo no sé cuántos quieren orar por su iglesia. Yo no sé cuántos quieren encomendar por su iglesia. Yo no sé cuántos necesitan de esa paz de Dios en su vida. Yo no sé cuántos quieren encomendar la vida de sus líderes y sus pastores. Yo no sé cuántos quieren encomendar su vida en la presencia de Dios. Solo quiero bendecir tu vida. Si hay alguien esta noche que necesita bendición de Dios, si hay alguien esta noche que necesita esa presencia de Dios, si hay alguien esta noche que necesita encomendar su familia, su vida, tal vez su iglesia, hoy es el momento. Solo quiero bendecir por tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo bendigo este maravilloso tiempo. Alguien esta noche necesita de esa bendición de Dios. Solo pide permiso. A donde tú estés, pide permiso. Acércate a este lugar, que no soy yo quien te voy a bendecir. Es la presencia de Dios que te va a traer bendición. Alguien esta noche quiere esa bendición de Dios. Simplemente deje su silla. Bendito Señor. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas esta noche. Dios va a hacer cosas sobrenaturales esta noche. Solamente créelo y recíbelo en tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, esta preciosa noche por tus bendiciones. Padre, sé que tu palabra no volverá vacía y sé que tu palabra permanece para siempre, Señor. Señor amado, no permitas que tu pueblo sea un pueblo tibio. No permitas, Señor amado, que tu pueblo sea un pueblo materialista. Que tu pueblo sea un pueblo de bendición. Que tu iglesia, Padre, sea una iglesia que refresque, una iglesia que sane las heridas. Que tu iglesia cumpla el rol, que tu iglesia cumpla el propósito, mi Dios. Bendigo, Señor, aquellas manos que se levantan esta noche. Bendigo aquellas manos, Señor, que hoy encomiendan sus vidas en tu presencia. Bendigo, Padre amado, aquellas manos que se levantan, porque esas manos, Señor amado, buscan de tu presencia cada día. Bendice su familia, bendice su economía. Sobre todo, Padre, bendice el ministerio de cada uno de tus hijos. Bendice a cada obrero, bendice a cada líder, bendice a cada pastor, a cada siervo, a cada ministro, mi Dios. Porque nuestro mayor anhelo, Señor, es darte lo mejor.
Nuestro mayor anhelo es servirte de la mejor manera. Nuestro mayor anhelo es que nuestra iglesia, Padre, la que encomendaste en nuestras manos, cumplan tu propósito, mi Dios. No permitas que nuestras iglesias entretengan a la gente. No permitas que nuestras iglesias, Señor, distraigan a la gente. Más bien, como iglesia, Padre, acerquemos a la gente a tu presencia. Bendigo la vida de tus siervos de esta noche, las diferentes iglesias que están en este lugar. Bendigo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, a toda esta congregación. Que dejen de ser tibios, que dejen de pensar en lo material, que dejen de creer que están bien. A toda esta congregación, Padre, toca sus vidas para volver a nuestras raíces, para volver a nuestro origen, para volver a tu presencia, mi Dios. Te doy gracias por todo, mi amado Salvador. Te doy gracias por todo, Rey de Reyes, Cristo Jesús.